Ningún país grande está exento del culto al héroe, del fervor por sus grandes hombres. En el caso de Estados Unidos, no hay hombre a quien el país rinda más tributo que a George Washington, el general victorioso de la Guerra de la Independencia estadounidense, quien después se convirtió en el primer presidente de la nación. Detrás de su extraordinaria historia hay un hombre con múltiples facetas. Era conocido como un maestro estratega militar, pero cometió varios errores que casi le costaron la guerra a los norteamericanos. Luchó por una causa liberal, pero tenía cientos de esclavos. Se consolidó como el padre de la patria, pero no tuvo nunca hijos propios. Washington, el padre fundador de Estados Unidos, era un hombre singularmente norteamericano. Y hoy en la Nueva Enciclopedia vamos a conocer su fascinante vida. Y no olviden apoyar esta iniciativa siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir abajo del video. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en la colonia inglesa de Virginia. La familia Washington había emigrado a Virginia desde Inglaterra en la década de 1650 y se convirtió en una de las familias más ricas del país. En la colonia eran dueños de varias plantaciones de tabaco en donde trabajaban cientos de esclavos, formando parte de la nueva aristocracia que se habría formado en este territorio conquistado por los ingleses. Agustín Washington, el padre de George, era bastante activo en la política local, trabajando como juez de paz y como alguacil del condado. Pero Agustín murió súbitamente cuando George tenía solo 11 años, y gran parte de la finca de los Washington pasó a ser manejada por el hermano mayor de George, llamado Lawrence, a quien George idolatraba como hermano. El joven George fue entrenado como técnico agrícola y también mostraba su talento como creador de mapas y como dibujante. Pero el adolescente George no estaba contento con una profesión tan tranquila y anhelaba la aventura. Y su aventura llegó de forma inesperada cuando su hermano Lawrence murió de tuberculosis en 1752, lo que convirtió a George en el descendiente de la prominente familia Washington. Poco tiempo después de esto, Washington se unió a una comisión en la milicia colonial y fue nombrado mayor por el teniente gobernador de la colonia. Washington se unió al ejército británico en un momento muy peligroso, ya que en la frontera, al oeste de las colonias británicas ya establecidas, el valle del río Ohio estaba siendo disputado tanto por Gran Bretaña como por Francia, y ambos construían fortalezas en lugares estratégicos para afianzar su control sobre el territorio. De esta manera, Washington fue nombrado subcomandante del Regimiento de Virginia, la primera unidad militar colonial profesional, y le ordenaron que se marcharan a las bifurcaciones de Ohio para oponerse al movimiento francés que tuvo lugar en 1754. De camino a Ohio, el comandante del regimiento se rompió el cuello cayéndose de su caballo y murió poco después del incidente, por lo que la jefatura pasó a manos de un no tan experimentado George Washington. Cuando el ahora comandante llegó a la bifurcación, descubrió que los franceses habían llegado allí primero y empezaron la construcción de su propia fortaleza para la batalla llamada Fort Duquesne. Washington se retiró para estudiar su siguiente movimiento y en el proceso se le une un amigo que había conocido un año antes, un miembro de la tribu Mingo llamado Tanacharison. Tanacharison le informó a Washington sobre un grupo de unos 35 soldados franceses que se aproximaban a su posición y le sugirió un ataque próximo en el tiempo. Los dos grupos se enfrentaron efectivamente y lo que pasó después ha sido tema de controversia. Lo que se sabe con certeza es que al final del enfrentamiento, casi todo el destacamento francés estaba muerto, incluido el comandante del mismo. Los franceses afirmaron tiempo después que estaban allí en una misión diplomática totalmente pacífica que fue masacrada, mientras que Washington pensó que los franceses estaban allí para expandir sus fuerzas y atacar. Lo cierto es que esta batalla resultó ser uno de los desencadenantes de una guerra internacional entre Gran Bretaña y Francia, conocida como la Guerra de los 7 Años.
Después de este episodio, el comandante de la guarnición francesa en Fort Duquesne lideró a 600 soldados y atacó a Washington el 3 de julio. Los virginianos indisciplinados huyeron bajo el fuego francés. Los franceses le ofrecieron a Washington que retornara con sus tropas ilesas a Virginia si se rendía. Washington sintió que no tenía opción y se marchó a lo que él pensaba que era su desgracia y el final de su carrera militar. Pero para su sorpresa, la Cámara en Virginia atribuyó la derrota a otros factores y no a Washington. Al año siguiente, los británicos enviaron una fuerza de 2.000 soldados bajo el mando del general Edward Braddock, con el fin de recuperar a Fort Duquesne. Washington los acompañó como guía, pues ya tenía experiencia en esta área y en este territorio. Pero esta batalla fue un nuevo desastre. El 9 de julio de 1755, 2/3 de los soldados británicos fueron asesinados o heridos. Washington ganó cierta reputación durante la batalla por formar una retaguardia para evitar que la retirada de las tropas se convirtiera en una masacre todavía mayor. Washington sirvió en la milicia colonial hasta 1758, cuando renunció disgustado después de ser rechazado en su intento de asegurar una comisión real en el ejército británico. Los comandantes británicos descartaron a Washington y a otros líderes coloniales por ser para ellos unos novatos y unos simplones. Este juicio de los británicos volvería a atormentarlos más tarde. En 1759, Washington se casó con Martha Custis, una joven viuda adinerada que tenía una de las plantaciones más grandes de Virginia. Esto, combinado con sus propias posesiones, convirtieron a Washington en el hombre más rico de las colonias. Él estaba feliz criando a sus hijastros Jack y Patsy Custis, pero nunca tuvo hijos propios con Martha, a pesar de haber estado casados más de 40 años. Se cree que la viruela que contrajo de joven lo pudo haber dejado estéril. Washington comenzó su vida política sirviendo en la Cámara de los Burgueses de Virginia. Es importante notar que ya en esta época florecían ideas de independencia del Imperio Británico. Esta idea en Washington creció durante la década de 1760 y 1770 debido al intento del Parlamento británico de ejercer más control sobre las colonias americanas a través de impuestos y otras medidas. Washington, como muchos otros, opinaba que este era un acto de tiranía porque los estadounidenses no tenían suficiente representación en el gobierno británico, gobierno que creaba las leyes a las que ellos estaban sujetos, a pesar de no tener suficiente representación según ellos. La creciente tensión que había finalmente se convirtió en un conflicto abierto en Boston, en donde las tropas británicas, bajo el mando del general Thomas Gage, estaban tratando de someter una población colonial cada vez más rebelde, cada vez más en protesta y ganada a los sentimientos de independencia. El 19 de abril, los británicos y la milicia colonial tuvieron su primer enfrentamiento, que comenzaría formalmente la Guerra de Independencia estadounidense. Los delegados de las 13 colonias, cada vez más partidarios de la independencia, se reunieron en el Segundo Congreso Continental en Filadelfia en 1775, convención en la que Washington representó a Virginia. Esta convención es la que un año después adoptaría la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 14 de junio de 1775, el Congreso creó un ejército continental para trabajar por la defensa común de las colonias y al comenzar las conversaciones sobre quién comandaría este nuevo ejército, pensaron inmediatamente en Washington. Siendo el soldado más famoso de la colonia debido a su servicio de más de 20 años en la guerra, lo convirtieron en el candidato perfecto electo de forma unánime para liderar al nuevo ejército. El 19 de junio, Washington recibió a su comisión y partió hacia Boston 3 días después. Cuando llegó allí, descubrió que su ejército en realidad era un grupo improvisado de milicias unidas sin realmente una organización efectiva. Los británicos, por su parte, se habían retirado a la ciudad, y los patriotas, como comenzaron a llamarse a sí mismos los partidarios de la independencia, bloquearon las rutas terrestres hacia la ciudad y la sitiaron. Mientras contenía a los británicos en Boston, Washington convirtió inmediatamente a la milicia en un ejército más apto y formado.
En octubre, el rey Jorge III de Gran Bretaña reemplazó al general Gage por el nuevo comandante William Howe. Finalmente, en marzo de 1776, el ejército patriota logró poner cañones en un sitio alto estratégico y empezaron a bombardear las posiciones de los británicos que estaban en Boston. Esto obligó a Howe a retroceder a Halifax por el océano y así los estadounidenses ganaron su primera victoria. Washington no iba a relajarse después de eso. Sin embargo, unas semanas más tarde, trasladó su ejército al sur, específicamente a la ciudad de Nueva York. Tanto Washington como Howe sabían que Nueva York era clave para controlar el país, y Washington esperaba que los británicos atacaran allí. Por eso Washington pasó algunos meses preparando las fortificaciones y continuó entrenando a sus tropas. Los barcos británicos comenzaron a llegar al puerto de Nueva York el 2 de julio, mientras que el ejército continental levantaba su moral unos días después, cuando les llegó la noticia de la ratificación de la Declaración de la Independencia, que establecía que las colonias se declaraban como estados libres e independientes. No obstante, el 22 de agosto, el general Howe desembarcó en Brooklyn, en el extremo occidental de Long Island. 5 días después, atacó la posición de Washington con 20.000 soldados, propinando una dura derrota para los patriotas estadounidenses. Washington organizó un retiro nocturno sigiloso a través del río Oeste y hacia las islas de Manhattan. Los británicos se sorprendieron al siguiente día cuando descubrieron que los estadounidenses simplemente se habían marchado. Sin embargo, los británicos los siguieron hasta Manhattan, causando una nueva huida en pánico de los patriotas. Washington estaba furioso por la cobardía de sus hombres y quería quedarse a luchar, pero un ayudante tuvo que tomar las riendas del caballo del general y llevárselo cuando ya estaba a punto de ser atacado por los británicos. Nueva York cayó poco después y fue recuperada y ocupada por los británicos el resto de la guerra. El ejército continental fue presionado en Nueva Jersey, Pensilvania, cuando cayó el invierno, y Howe detuvo la persecución porque en el siglo XVIII los ejércitos normalmente no luchaban en invierno. Así que Howe volvió a Nueva York para esperar el deshielo de primavera. Mientras tanto, Washington sabía que tenía que hacer algo. La moral estaba en su punto más bajo. Las deserciones se incrementaban y si no actuaba rápido, todo su ejército se iba a disolver. A mediados de 1776, ya Washington había desarrollado una red de espionaje eficaz y recibió información de que una guarnición de 1.500 mercenarios alemanes se encontraban en los cuarteles de invierno cerca de Trenton, Nueva Jersey. Los alemanes no esperaban un ataque, y era eso precisamente lo que Washington pensaba aprovechar para atacar. También esperando que una victoria les levantara la moral a los patriotas y provocara un aumento de voluntarios en el ejército. En la noche de Navidad, Washington lideró sigilosamente a su ejército hasta el cruce nocturno del río Delaware hacia Nueva Jersey, una hazaña militar notable. Y en la mañana del 26 de diciembre, el ejército continental tomó por sorpresa a los mercenarios e hicieron prisioneros a 800 de ellos. También se llevaron toneladas de suministros y de armas para equipar a su ejército. Unos días después de la batalla, los británicos atacaron la posición de Washington en Trenton, pero fueron repelidos en otra de las grandes maniobras militares de Washington. La maniobra consistió en rodear al ejército británico y atacar a la guarnición en Princeton, logrando así la tercera derrota de los británicos en solo 10 días. Los británicos se retiraron al sur de Nueva Jersey y Washington finalmente fue a los cuarteles de invierno en Morristown. Esta impresionante serie de victorias salvó al ejército de Washington, pero la guerra estaba muy lejos de terminar. El plan de los británicos para la guerra en 1777 era más complejo que el año anterior. Una invasión liderada por el general John Burgoyne, conocido como el Caballero Johnny por sus uniformes tan elaborados y su lujoso estilo de vida, avanzaron por el sur desde Quebec para tomar Albany, Nueva York. El objetivo era aislar a Nueva Inglaterra, que era la que tenía más concentración de patriotas. Se suponía que el general británico Howe enviaría tropas desde Nueva York para apoyar al general Burgoyne, pero por razones no tan claras al día de hoy, simplemente no lo hizo.
se puede deber a supuestas rivalidades personales entre los comandantes británicos de alto rango. Como no enviaron los refuerzos en el verano de 1777, los británicos salieron de Nueva York para conquistar Filadelfia, en donde se reencontraron con el ejército continental y derrotaron a Washington en la batalla de Brandywine. En septiembre, las tropas británicas entraron a Filadelfia, la sede de los patriotas, y el Congreso Continental huyó a York, en Pensilvania. Pero la verdadera acción estaba al norte de Nueva York, en donde, sin darse cuenta, el caballero Johnny había llevado a sus hombres directo a una trampa. Burgoyne fue rodeado rápidamente por tropas continentales lideradas por Horatio Gates, y como los refuerzos tan esperados de Howe nunca llegaron, fue derrotado por los americanos en la batalla de Saratoga en septiembre y octubre, por lo que el 17 de octubre se vio forzado a rendirse y a entregar su ejército. La rendición de Burgoyne fue una gran sacudida para todo el mundo. En el caso de París, desde el comienzo de la guerra, el gobierno francés estaba buscando razones para apoyar la causa independentista de Estados Unidos, ya que de esa forma podría lastimar a sus rivales británicos. La victoria de los estadounidenses en Saratoga convenció al rey Luis XVI de que los patriotas americanos podrían levantarse como una fuerza de combate y comenzaron una alianza formal entre Francia y los estadounidenses a finales de 1777. En esta alianza le prometieron a las tropas suministros de dinero y, más importante, una flota naval, algo que le faltaba al ejército continental independentista. Mientras tanto, el americano Horatio Gates se atribuyó gran parte del crédito por la victoria, a pesar de que no había contribuido con la estrategia global de la batalla. Esto para promoverse a sí mismo para reemplazar a Washington como general en jefe de estos ejércitos, pero su intento finalmente fracasó. Por su parte, el ejército de Washington montó su campamento de invierno en Valley Forge, al norte de Filadelfia. Ese invierno fue brutalmente frío y con mucha nieve, lo que causó la muerte de 2.500 soldados estadounidenses aproximadamente. La causa estadounidense se benefició por la presencia de 2 oficiales extranjeros que estaban al servicio de la gesta. El marqués de Lafayette fue uno de ellos. Lafayette, un noble soldado francés de 19 años, zarpó hacia América a finales de 1777 en contra de las órdenes de su rey, y Washington lo proclamó como un general de su ejército. Lafayette les trajo a los estadounidenses nuevo conocimiento sobre la guerra europea y tuvo un efecto positivo en la moral del ejército. Y se cree que la eventual alianza entre Francia y Estados Unidos se logró en parte gracias a él. El segundo personaje importante fue el barón Friedrich von Steuben, ex oficial y administrador del ejército prusiano, que se fue de Alemania después de ser acusado de mantener relaciones homosexuales. El barón Friedrich llegó a Valley Forge en febrero de 1778 y fue nombrado inspector general del ejército, en donde desarrolló un programa de entrenamiento y de formación que convirtió al ejército continental en una verdadera fuerza de combate profesional. Lo más característico del inspector eran sus ropas elaboradas y coloridas y su costumbre de maldecir a los soldados en distintos idiomas. En cuanto al general británico Howe, enfrentando las consecuencias de la campaña de 1777, se marchó resignado y fue reemplazado por Henry Clinton. Clinton se fue de Filadelfia y regresó a Nueva York perseguido por Washington. Ambos ejércitos pelearon una batalla el 28 de junio en Monmouth y regresaron a Nueva York para descubrir allí en el puerto que se encontraba una flota francesa. Los franceses le habían declarado la guerra a Gran Bretaña y lo que era hasta entonces un conflicto civil regional se convirtió en un conflicto continental. Esta guerra involucraba a varias potencias europeas, de manera que el gobierno británico ahora le enviaba menos refuerzos a sus ejércitos en Norteamérica porque estaban más preocupados por proteger sus posesiones caribeñas. El foco de la guerra se movió al sur después de que los británicos tomaran la ciudad de Charleston en Carolina del Norte. A principios de 1780, un ejército al mando de Lord Cornwallis derrotó a Horatio Gates en la batalla de Camden. Esto terminó con la carrera militar de Gates, que fue sustituido por el general Nathaniel Greene, quien aplicó contra el ejército de Cornwallis la táctica de ataque y retirada, lo que retrasó su avance al norte de Virginia.
Washington, que ahora tenía un aumento de sus filas debido a los soldados franceses y su flota naval francesa, recibió la noticia de que Cornwallis había trasladado su ejército a Yorktown e intuyó que esta era la oportunidad de atraparlo. Así que Washington llevó a su ejército de Nueva York a Virginia y pronto Cornwallis estaba rodeado. No podía retirarse por el mar porque la flota francesa lo había bloqueado y las tropas de Washington habían sitiado sus fortificaciones. Después de 2 semanas de batalla, Cornwallis se dio cuenta de que ya no había esperanzas y se rindió ante el ejército independentista el 19 de octubre de 1781. Los efectos de la derrota en Yorktown causaron en Londres el colapso del mandato del primer ministro Frederick North, mejor conocido como Lord North, y el nuevo gobierno pidió un diálogo de paz. En septiembre de 1783 se firmó el Tratado de París, en donde Gran Bretaña reconocía a Estados Unidos de América como una nación independiente, y las últimas tropas británicas se fueron de Nueva York a finales de 1783. Así fue como, contra todo pronóstico y dificultades, George Washington y el ejército continental ganaron la guerra y obtuvieron su independencia. Ahora Washington era un héroe nacional y varios miembros del Congreso le hicieron una propuesta para ofrecerle el título de rey, pero Washington se negó. En ese momento, a la cabeza del ejército pudo haber tomado el poder fácilmente, pero se negó a instaurar una nueva monarquía. Así que en diciembre de 1783, Washington renunció voluntariamente como general en jefe y se retiró a sus tierras en Mount Vernon. Pero este retiro no duró mucho, ya que las leyes de la Confederación que regían a la nación demostraron rápidamente que eran inadecuadas y que se necesitaba una constitución nacional para establecer el nuevo gobierno independiente de los Estados Unidos. De manera que llamaron a Washington de su retiro para que sirviera como presidente de la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia. Allí supervisó la creación de un documento que más de 200 años más tarde todavía sirve como carta fundacional de la ley estadounidense y como referente de constitución republicana para muchos países del mundo. La primera elección para la presidencia de los Estados Unidos se lleva a cabo en 1788 y Washington fue electo como el primer presidente de la nación, asumiendo este cargo histórico en Nueva York el 19 de abril de 1789. Siendo el primer presidente, Washington definió muchos de los precedentes que todavía le sirven al Poder Ejecutivo. Durante su mandato estableció que se le debía llamar señor presidente en vez de los títulos más elaborados como su excelencia o su alteza. También sentó las bases del famoso discurso inaugural y el primer discurso presidencial en la Cámara del Congreso. Además, Washington estructuró el poder ejecutivo en una forma de gabinete que todavía persiste en buena medida actualmente. Como presidente, Washington dedicó mucho tiempo a ser el mediador de facciones en conflicto dentro de su gabinete. Y como presidente no formó parte de ningún partido político. De hecho, ni siquiera le gustaba la idea de que existieran estas organizaciones. Aunque no se podía decir lo mismo de Alexander Hamilton, el secretario del Tesoro, ni de Thomas Jefferson, el secretario de Estado. Hamilton creía que el futuro de la nación estaba en un gobierno federal fuerte, un sistema bancario nacional y el comercio entre ciudades, por lo que se dedicó a formar el Partido Federal para avanzar este proyecto. Por su parte, Jefferson prefería un gobierno descentralizado, controlado por cada estado y con una economía centrada en la actividad agraria. Por su parte, Jefferson no era muy afín del creciente protagonismo que ganaban los bancos, así que formó el Partido Demócrata Republicano para avanzar este proyecto. Ambos eran grandes rivales y frecuentemente las reuniones del gabinete terminaban a los gritos, con Washington teniendo que intervenir para mantener el orden. Washington veía con mejores ojos la visión de Hamilton y pasó la mayor parte de su primer mandato resolviendo problemas económicos. Para 1792, Washington ya estaba exhausto de años de campaña militar y de política y no mostró ningún interés en postularse para un segundo mandato. Sin embargo, todas las partes le suplicaron que se postulara y fue reelegido de forma unánime.
En 1796 se negó rotundamente a postularse para un tercer mandato y decidió retirarse. Esto estableció otro precedente para la tradición republicana de dicho país. Hasta Franklin Roosevelt en 1940, y después de que Roosevelt muriera después de su cuarto mandato, ningún otro presidente sirvió más de 2 mandatos en la historia del país. Eventualmente el Congreso aprobó una enmienda que establecía como límite solo 2 mandatos en la ley federal. De manera que Washington se retiró otra vez a sus tierras en Mount Vernon a buscar una vida más tranquila. En 1796, John Adams fue electo vicepresidente y durante este tiempo las relaciones con Francia se deterioraron severamente, especialmente a raíz de la Revolución Francesa. Eran tiempos convulsos y parecía que se avecinaba una guerra, por lo que en 1798 Washington aceptó la posición de comandante en jefe de los Estados Unidos para defender a su país en caso de ser atacados. Pero no apareció ningún ejército y Washington no tuvo que volver a ejercer como general de ninguna batalla. En diciembre de 1799, Washington empezó a tener un dolor de garganta que empeoraba cada día. Varios doctores fueron llamados, pero ninguno se puso de acuerdo en qué le estaba causando esta enfermedad, y ninguno sabía qué hacer. En algún punto le extrajeron a Washington casi medio litro de sangre, ya que para ese tiempo esta era una práctica médica bastante común. Pero probablemente esto causó que empeorara todavía más. El 14 de diciembre, cerca de las 10:30 de la noche, murió George Washington a los 67 años. La noticia sobre su muerte desató una ola de duelo nacional que daría pie a un sentido funeral en el país. El 18 de diciembre, el general Henry Lee, conocido como Light Horse Harry, fue quien pronunció la oración fúnebre de Washington. Esto luego tendría un giro irónico, ya que su hijo, Robert E. Lee, fue la gran figura principal de la rebelión de los estados que buscaron separarse de la nación estadounidense, en la que George Washington desempeñó un papel primordial para su fundación. Para el momento de su muerte, Washington tenía más de 300 esclavos. Esto era un elemento esencial para la creación de la riqueza de su familia. Sin embargo, estaban proliferando las ideas en contra de la esclavitud y a medida que iba envejeciendo se sentía más incómodo con esta situación. En su testamento, Washington ordenó que la mitad de sus esclavos fuesen liberados tras su muerte y el resto que fuese liberado después de la muerte de su esposa Martha. Martha murió en 1802 a los 70 años. George y Martha Washington fueron enterrados en una tumba en Mount Vernon, en donde todavía se encuentran, a pesar del intento del gobierno estadounidense por trasladarlos a una tumba en Washington, D.C., la nueva capital que lleva el nombre del primer presidente de la nación. Luego de su muerte, se erigieron en su honor monumentos conmemorativos. El monumento de Washington, que tiene 555 pies de altura, fue terminado en 1888 y debido a una ley federal aprobada en 1910 para limitar la altura de los edificios en Washington, D.C., ese monumento es el edificio más alto de la ciudad y probablemente lo siga siendo en un futuro. La carrera militar y política de Washington marcó el nacimiento de los Estados Unidos. Se convirtió rápidamente en un mito nacional, en la persona que todo estadounidense aspiraba en convertirse. Con sus luces y errores, entró en la categoría de los hombres que logran marcar la historia de un pueblo. Como ser humano, Washington fue una figura más complicada. Como hombre público, Washington es el padre de la patria estadounidense. Quizás Light Horse Harry Lee lo entendió mejor cuando lo describió como el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en los corazones de sus compatriotas. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, que vienen muchos más videos de calidad, más todos los que ya tenemos publicados. También los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión y cuídense mucho.